Ok. Bueno, buenas tardes a todos y como repito, ahí vamos a ver si se nos van uniendo ahí los demás compañeros. Esperando que haya sido una semana productiva, bueno, y ya viernes, eh, casi fin de año, se fue rapidísimo este año, estoy asustado. Como dicen, no habíamos terminado de asimilar el 2020 y ya se nos va el 2021, pero así es esto. Eh, hoy vamos a estar hablando un poco entre varios temas, nos había quedado sobre poder y liderazgo en las organizaciones. Y esto es importante porque ustedes van a estar en una estructura de liderazgos, ¿verdad? Van a estar en ciertas posiciones, ¿verdad? En donde es importante entender cómo surge el tema de liderazgo y cuáles son las fuentes de poder para la toma de decisiones en ciertas organizaciones. Antes de esto, les había dejado una pequeña asignación para comentar entre nosotros sobre si el líder nace o se hace. Entonces, no sé si hay representantes del grupo que quería exponer argumentos sobre si el líder nace. Sí, profe, queríamos, creo que es Jeudiet, Jamie, no sé quién más está. Ah, y Tatiana también. Ah, ok. Todos pudieron comentar sobre esto, buscar. Sí, Ajá. Todos de hecho hicimos participaron. como una mini presentación ahí con 2 diapositivas. Ah, ok. Déjame ver entonces para. Uy, espérate. Mm, Vamos a ver. Me da el permiso a mí para compartir. Ah, ok. Vamos a ver. Creo que ya. Sí, logran ver. Sí, Sí, Jeudiet. sí. Pero nos corresponde el líder nace y las integrantes son Tatiana, Daniela, mi persona, Jamie y Priscila. Felipe. Bueno, llegamos a un acuerdo eh, sobre todo en estos 5 puntos importantes. El primero, que es la teoría del rasgo, donde se dice que el liderazgo es algo innato y se nace siendo líder. Esto hace referencia a las características particulares de cada individuo y como la adaptación y los valores que tengan. También se habla de una parte genética o cualidades genéticas y se dice que se puede transmitir como esa cualidad o característica de padres a hijos y también bueno, por ahí vi que se han hecho estudios sobre el ADN para ver la posibilidad que las personas asuman responsabilidades en las gestiones. Bueno, otro de los puntos también sería que se considera que el 20% de la población mundial es considerada como personas altamente sensibles. Esto tiene cierta relación con el liderazgo porque digamos, toda relación, ya sea personal o empresarial, tiene como fundamento lo que son las emociones. Se dice también que los buenos líderes logran percibir tanto los puntos positivos como aquellos que deben ser un poco más desarrollados en el equipo. Además, también un líder tiene que ser capaz de sentirse y hacer sentir cómodos a los demás. Tiene que comunicarse de forma apropiada, conectar con todas las personas que compongan la organización o el grupo de trabajo. Y para ello debe envolverse en un clima como de confianza
actuar con naturalidad, sin miedo a mostrarse como realmente es, con todas sus fortalezas y debilidades. Por lo tanto, cuando una persona es sensible, es bastante difícil que sea indiferente y por ende está como plenamente convencido de la necesidad de acción y se hace algo por buscar la solución de los problemas. Y bueno, con la parte de condiciones socioeconómicas, no sé cómo explicarles muy bien el punto, pero bueno, vemos como a nivel mundial grandes líderes llegan a ser líderes también por la parte económica, ¿verdad? Que tienen un gran capital, pueden invertir, pueden generar grandes empresas y finalmente, ya sean buenos o malos, terminan siendo líderes. Entonces, por eso es que consideramos que las condiciones socioeconómicas en las que nace una persona, ya sea por su familia o otras razones, también como que tiene ese alcance, digamos, de nacer como un líder, puesto que la parte económica es muy importante ahorita, ¿verdad? Y bueno, un líder, bueno, nosotros creemos, ¿verdad? Y a lo que vimos, que un líder nace, ¿verdad? Que es lo que nos tocó. Y lo creemos así porque, como mencionaba mi compañera, existen ciertas características y, y más que todo eso como característica y cualidades en un líder de las cuales el ser humano ya nace con ellas, pero depende de la educación y el desarrollo individual de que se muestre más o no en una persona. Entonces, por eso consideramos que un líder nace. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Bueno, buenos puntos de vista. Me parece interesante esa parte de estudios genéticos. No sabía que hay estudios en esa parte. Excelente. Ok, para contrarrestar, no, para comparar la otra versión, el líder se hace. No sé si los compañeros de ese grupo. Bueno, creo que solo estoy yo y creo que ya estaba Francini, si no me equivoco. Ah, ok. Sí, aquí estoy. Ok. Bueno, básicamente nosotros lo que pensamos es que sí, a pesar de que los líderes deben tener varios talentos innatos, como es bueno, como los que decían las compañeras, igualmente también se debe estudiar algunas cosas más que todo técnicas y para ser un líder, digamos, como sería el marco teórico del área en el que se va a hacer el líder del lugar, las competencias digitales que hay, algunas estrategias para manejar, digamos, lo que serían equipos o los procesos gerenciales y también desarrollar competencias propias, digamos, de un líder responsable, bueno, responsable de ciertos equipos. Porque, bueno, uno igual no estudia cómo ser un buen líder, pero sí hay algunos temas que se deben adquirir con la práctica. Entonces, sí, se apoya también que un líder se debe nacer, uno debe nacer siendo con algunas características específicas, pero si una persona no las tiene, igual se esfuerza y estudia y practica para ser un buen líder, lo va a lograr ser. Bueno, sí, agregando a lo que dijo la compañera, más que todo ellos adquieren la capacidad de desarrollar liderazgo, ¿verdad? Por experiencia y los conocimientos que van recolectando a lo largo de su camino ya sea profesional, por decirlo de alguna forma. Es todo un proceso y que básicamente se desarrolla interactuando con otras personas. Y bueno, también por ahí leí que esa capacidad de liderazgo a veces, como mencionaron las compañeras del grupo anterior, bueno, ellos dicen que es como por genética, pero también es que si usted se rodea o bueno, su familia tiene esa capacidad de liderazgo, usted va a adaptar esas características.
Entonces, más o menos por ahí va el asunto. Cuando usted tiene a su alrededor personas que sí son líderes, obviamente usted va como a adquirir esas características para llegar a ser un líder. Y, y también depende mucho, ¿verdad?, del interés que muestre la persona en adquirir esas características. Ok, gracias chicos. Sí, en esta parte no hay una posición concluyente sobre los dos puntos, si se hace un líder o nace un líder. Voy a volver aquí a poner la presentación. Ahí me disculpan el tema de la garganta, ando un poco irritado. Vamos a ver. Ok. Ambas partes, pues sí, tienen parte de razón. Aunque en el tema del factor económico, han habido líderes que han surgido desde la nada, no teniendo nada, ninguna ayuda o impulso económico y bueno, y han sobresalido. Pero entonces, no, como todo en esto, no se cumplen ciertas cosas siempre al 100%. En ese sentido, pues cada uno de nosotros es especial, cada uno de nosotros está moldeado por una gran cantidad de elementos, factores, situaciones que nos pasan en nuestra vida, algún evento que nos marcó, ¿verdad? Entonces es una mezcla interesante y también al azar de muchas situaciones. Ustedes recordarán cuando estuvimos hablando o viendo un poquito el tema de la teoría del caos, cómo un pequeño evento puede desencadenar una gran cantidad de variables, direccionamientos, ¿verdad? Que pueden cambiar todo de un momento a otro. No sé si alguno de ustedes, yo les había consultado si habían visto esa película, ¿cómo es que se llama? El efecto mariposa. No sé si alguno la ha visto. No, profe. No. Bueno, ahí recomendada. Ahí la buscan cuando tengan chance. Esa ejemplifica muy bien la teoría del caos en el sentido de que pequeñas decisiones o cambios que hagamos, pues se va a bifurcar en una gran cantidad de alternativas o posibles situaciones en nuestras vidas. Entonces, todos estos condicionantes, nuestra herencia genética, nuestros recuerdos, las percepciones de cómo vemos una situación o un problema, qué situaciones tuvimos de niños, cómo nos formaron, experiencias, la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿verdad? Si tenemos una imagen de que somos algo importante, percepciones, interacciones con una gran cantidad de personas, como bien dicen ustedes, interactuar con líderes también desde edades tempranas nos va formando ciertas particularidades en nuestra personalidad. Y por supuesto los cambios que vamos viviendo en nuestras diferentes etapas de vida y experiencias. Entonces no hay una respuesta firme, categórica de si el líder nace o se hace, sino que eso depende del azar y de una gran cantidad de situaciones en las cuales nosotros nos vemos bombardeados a lo largo de nuestra vida. Hablando en el tema de liderazgos y líderes, pues hay una gran cantidad de figuras que podemos nombrar. Por ejemplo, en el caso de Walt Disney, él indicaba que el liderazgo significa que un grupo grande o pequeño está dispuesto a confiar la autoridad a una persona que ha demostrado capacidad, sabiduría y competencia. Entonces, ese es un factor importante de un liderazgo, ¿verdad? Generar esa confianza de un grupo de personas para que nos sigan en algún ideal o en algún proyecto.
John D. Rockefeller indicaba que un buen liderazgo consiste en enseñar a la gente normal a hacer el trabajo de personas superiores. Entonces, lo vemos como una figura inspiradora para muchos, ¿verdad? De salir de su espacio de confort y aspirar a algo más allá, ¿verdad? De lo que tal vez socialmente estaban acostumbrados. Adolf Hitler, en una de sus tantas frases, indicaba, por ejemplo, de lo contrario, miles de personas hubieran sido eliminadas. Uno se arrepiente demasiado tarde de haber sido demasiado bueno. ¿Verdad? Es una frase un poco dura. Pero volviendo al tema de todas las condiciones y situaciones en las que nos vemos expuestos, en el caso de Adolf Hitler, si ustedes revisan la biografía de él, él aspiraba a ser un artista, ¿verdad? Y bueno, ¿qué hubiera pasado si lo hubieran aceptado en la Academia de Bellas Artes, ahí en Alemania? Creo que nuestra historia se hubiera escrito de otra forma, ¿verdad? Al haber habido otra dirección de su vida a dedicarse a la pintura. Winston Churchill, ¿verdad? Un gran líder en la Segunda Guerra Mundial, indicaba que un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema, ¿verdad? Y Winston Churchill tuvo una gran cantidad de situaciones, fracasos, ¿verdad? En toda su carrera política, pero pudo demostrar su coraje, su valor y su valía en una situación tan crítica como la Segunda Guerra Mundial. Bueno, habla de lo que les indicaba anteriormente, pues aquí les dejo parte de la biografía de Adolf Hitler, ¿verdad? Y para bien o para mal, pues vino a cambiar la historia de la humanidad y gracias a sus actos, de alguna u otra manera, pues tenemos el nivel de conciencia y desarrollo que tenemos actualmente. Hay otros líderes, ahorita lo vamos a ver, un poco más carismáticos, ¿verdad? Más de llamado a hacer las cosas de una manera diferente a acciones violentas, ¿verdad? El tema de Mahatma Gandhi. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo, ¿verdad? Es una frase sumamente inspiradora y que tiene mucha verdad en sí misma. Hablando entonces en ese sentido del tema de liderazgo, individualismo y organización, hay algo importante. Pasamos de una actitud unipersonal a la fuerza de un conjunto organizado. Entonces, aquí lo que quiero decir es que identificamos personas, sujetos que tienen ese carisma o esa fuerza para inspirar o que la gente lo siga, pero también tenemos otra forma de liderazgo a través de la unión de múltiples fuerzas en una organización. De ahí que es importante que nosotros veamos que el liderazgo como ejercicio de poder puede estar expresado a través de un individuo en una colectividad organizada, pero también llevado hacia múltiples definiciones, interpretaciones sobre las cualidades extraordinarias de ese individuo. Pero muchas veces en esa caracterización de un líder como persona se invisibilizan algunas determinantes de las organizaciones y la parte social que designa y tiene limitaciones para la actuación del líder.
¿Qué queremos decir con esto? Que hay una expresión de poder para ejercer ese liderazgo en una parte individual y una parte organizacional. La individual, básicamente, como un avance después del renacimiento que se dio, teníamos el poder que se expresaba en la divinidad, en los dioses, en la religión. Y después del Renacimiento, después de todo lo sucedido con esa edad oscura medieval y de la peste negra, salen a relucir cualidades individuales de las personas, una persona más influyente sobre otras para lo que es la legitimidad del poder en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, grandes artistas después de la era del Renacimiento, grandes filósofos, grandes músicos, compositores, grandes políticos, grandes figuras religiosas dentro de la Iglesia Católica que generaron ese poder y liderazgo. Y tenemos también la otra expresión que es la organizacional, en donde no vemos personas, sino que vemos estructuras. Organizaciones como sistemas complejos, ¿verdad? Que influyen en cientos o en miles de personas. Entonces, por ejemplo, tenemos la iglesia, tenemos organizaciones como el Ministerio de Salud o la Organización Mundial de la Salud, que a través de su estructura ejercen en cierta manera liderazgo, ¿verdad? E influyen sobre la vida de muchas personas. No sé si aquí está claro esta parte. Sí, profe. Ok. Entonces es importante ver esa parte, de la parte individual como una persona que percibimos y la parte organizacional como una estructura ya conformada que por sí misma y su organización ya genera cierta influencia. En las organizaciones es importante reconocer que el recurso humano es el elemento más valioso que tienen las empresas. A veces, erróneamente, las empresas, si pasa alguna situación o alguna desviación, achacan la situación a las personas cuando se deberían ver los procesos como tales. Esto también tiene que ver mucho con la forma en cómo ejerzo liderazgo en una organización. Porque si en una posición de liderazgo y poder, en una situación determinada, culpo a las personas, no estoy prestando atención a si la estructura o el proceso es el que influyó para que hubiera un error o un accidente. Entonces, eso es importante de tomar en cuenta. ¿A qué le llamamos liderazgo entonces? Como hemos estado indicando en este momento, pues es la capacidad de liderar, ¿verdad? Es una variable stock, es ese poder que detenta un líder, es esa capacidad de influir en la conducta de otras personas. Hay diferentes mecanismos, uno es la persuasión y el ejercicio de liderazgo, ¿verdad? Como ese proceso de influir en la conducta de las personas. Tenemos una parte de capacidad de influir y tenemos, en otro sentido, el proceso para influir. Entonces, esa capacidad de liderar y el ejercicio propio de liderazgo a través de estructuras, a través de sistemas, ¿verdad? Que me permiten hacer eso. Asimismo, a mayor o menor capacidad de liderazgo de una persona, hay dos componentes importantes que debemos considerar. El número de personas sobre las cuales se ejerce un influjo y la intensidad de dicha influencia. Dependerá de estas dos circunstancias
qué tanta capacidad de liderazgo tiene una persona. Y hay que hacer una diferenciación importante entre lo que es liderazgo y poder. El liderazgo como esa capacidad de influir en la conducta y el poder que puede tener varias expresiones y ahorita las vamos a ver. En esta parte es importante, por ejemplo, indicar que puede haber un grupo organizado en una comunidad, ¿verdad? En la cual tenga poca afluencia o poca influencia de personas, pero la intensidad es bastante importante. Una asociación de desarrollo, por ejemplo, o un grupo ecologista. Las expresiones de poder que influyen en el liderazgo pueden ser el poder coactivo, coercitivo, el poder religioso, el poder político, por supuesto. Y esas son diferentes expresiones que tienen la capacidad o la potestad para hacer algo. La palabra poder viene del latín potere y a su vez también de posse, que significa ser capaz de. Por lo tanto, se puede usar como sustantivo o como verbo. Esas expresiones de poder se legitiman en tres aspectos importantes. En una parte legal o racional, en una parte tradicional o una parte carismática. La legal o racional tiene que ver mucho con el ordenamiento jurídico, con los títulos que se me confieren, por ejemplo, el título de presidente de la República, ¿verdad? Puede que tenga algunas cualidades de liderazgo, la capacidad de influir, pero se le está dando una legitimación de poder a través de un título como el de presidencia. Asimismo, puede ser una figura política en alguno de los poderes del Estado, el poder legislativo, por ejemplo, diputados. La legitimación del poder a través de un enfoque tradicional tiene mucho que ver con el tema de patriarcados, ¿verdad? En una familia, por ejemplo, tradicionalmente, en una estructura patriarcal, machista, los hombres ostentan siempre esa figura de autoridad. Y por supuesto, la legitimación carismática, que tiene mucho que ver con la sumisión en el tema de súbditos. Tenemos ahí a profetas, líderes, héroes, ¿verdad? Con una cualidad extraordinaria, un héroe de guerra, por ejemplo, el cual es visto por el ejército como una figura importante. Y en el tema de súbditos, ¿verdad? Nada más aquí indicarles que es una persona que acepta de buen grado el poder de dirigir, de ser dirigidos. Por eso, en el sentido de que ese poder está legitimado. ¿Verdad? Entonces, esas personas sobre las cuales se ejerce ese dominio, pues aceptan de buena manera el poder. ¿Estamos bien por aquí? Ok, bueno que sí. Hay algunos también mecanismos de influencia conductual en las organizaciones, ¿verdad? Utilizados en este tema de poder y liderazgo. Es necesario indicar que todas las organizaciones o la mayoría necesitan una estructura de poder para poder sostenerse y sobrevivir. Necesitamos personas que den directrices, órdenes, que ejecuten, etc. Dentro de los tipos de poder, como veíamos anteriormente, tenemos el poder coercitivo, mucho basado en el tema de elementos punitivos, el poder basado en el castigo, en leyes,
en multas, en sistema penal, en sanciones, ¿verdad? Lo vemos mucho en el sistema legal nuestro, ¿verdad? Como, por ejemplo, un oficial de tránsito tiene un nivel de poder coercitivo, ¿verdad? A través de la normativa de tránsito. Estamos de acuerdo en lo que son elementos punitivos, ¿verdad? Sí, Sí, profe. ok. Ok, punitivo en el sentido de multas, por ejemplo. Tenemos el poder utilitario o de recompensa, basado mucho en el premio, usando diferentes estrategias como dinero, elogios, estatus, alguna recompensa que se le dé por, qué sé yo, o algún incentivo por mejorar las ventas en cierto periodo. Tenemos el poder de cargo, básicamente basado en el puesto que ostenta esa persona, en donde los subordinados pues se ven obligados en la estructura de la organización a rendir cuentas. Se reconoce un derecho para dar directrices, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí dentro de ese ámbito definido la zona de indiferencia, que ahorita vamos a hablar de ello. Y en los cargos debería haber más que eso también cualidades personales. En los procesos de selección de personas para puestos directivos o de ejecución o gerenciales, pues mucho de las habilidades blandas, de las capacidades interpersonales también deben ser necesarias, ¿verdad? Para hacer un equilibrio con el poder que se le da a una persona a través de su cargo como una gerencia. Porque puede ser una persona que no sepa manejar adecuadamente ese nivel de poder y genere muchos roces o situaciones complicadas con los colaboradores. Básicamente esa zona de indiferencia de Barnard indica el área de aceptación, qué tanto yo estoy aceptando órdenes, ¿verdad? O directrices. Y eso a todos nos pasa, ¿verdad? Representan las propensiones que condicionan a las personas a aceptar órdenes que caben dentro de ese rango de responsabilidad o actividad. Por supuesto que esas órdenes o indicaciones están dentro de mi esquema aceptable, ¿verdad? No son situaciones que me puedan causar daño o vayan contra mis principios o los principios de la organización. Entonces, estoy dispuesto a aceptarlo. Un informe, un reporte, un trabajo que haya que hacer, etc. Y el más importante tal vez es el poder que se ejerce a través del liderazgo, ¿verdad? En donde tenemos personas que tienen cualidades que inspiran. Básicamente, ¿verdad? No tanto de cargo, sino que ese individuo alcanza la forma de poder a través de un liderazgo efectivo. Algunos ejemplos, pues, en este caso de poder de liderazgo, tenemos a Nelson Mandela, tenemos al Papa actual, tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, etc. Tenemos el poder pericial o de competencia profesional, básicamente ligado a especialistas en algún tema o materia. Un especialista en radiaciones, un especialista en hidrología o en epidemiología, ¿verdad? Tiene un poder pericial que le da competencia para dar algunas gestiones, indicaciones, etcétera, a un grupo determinado. El poder de autocontrol
básicamente este poder se sustenta en los sentimientos de culpa del grupo o la persona. Los comportamientos espontáneos, ¿verdad? O inconscientes de la persona a través de este proceso de socialización, ¿verdad? Que se lleva a cabo. Se internalizan pautas, valores, símbolos de la organización, etc. Ese compromiso que se da con la organización puede llegar a ser muy fuerte. Entonces el autocontrol se basa mucho en, bueno, hay que hacerlo porque si no, pues no cumple con las expectativas de la organización. El poder de autocontrol también se usa mucho en temas de organizaciones religiosas, el uso de la ciudad de infierno y pecado, ¿verdad? Como manera de autocontrol de la población, ¿verdad? Que fue muy eficaz en la Edad Media, etcétera. Cuando se vendían, por ejemplo, indulgencias, ¿verdad? Y la iglesia se hizo bastante rica. Ok, para hacer un resumen, ¿verdad? Sobre los modelos de control organizacional, les dejo esta tabla sobre los mecanismos de control y valores predominantes, de acuerdo a las actitudes. Hablábamos entonces del tema de poder a través de medios coercitivos, utilitarios, de cargo, liderazgo como tal, pericial o autocontrol. Y las actitudes de las personas o grupos en esto. Por ejemplo, para un poder o un liderazgo a través del poder que se realice por medios coercitivos o castigos, el tipo de actitud sería de alineación, ¿verdad? Tenemos que alinear a la gente o al grupo a través de castigos por el miedo. En otro sentido, tenemos el tema de liderazgo, el poder de liderazgo, como esa capacidad de persuasión de esa persona. Y el tipo de actitud que esperaríamos sería de identificación y lealtad del grupo. Y un tipo de liderazgo a través del autocontrol, el tema de socialización, ¿verdad? Por pautas, por valores ya predeterminados en la sociedad, en donde estaría teniendo actitudes del grupo de compromiso. ¿Se entiende este cuadro, chicos? ¿Sí me siguen? Hola, hola. Ah, profe, yo acabo de entrar y pues como que no la entendí muy bien el cómo iría organizado. Ok, hemos estado hablando de algunos tipos de expresiones, cómo se expresa el poder y el liderazgo en las organizaciones. Entonces, este es un cuadro resumen de lo que hemos estado conversando un poco, ¿verdad? Las expresiones y mecanismos de poder a través de medios como la coerción, coercitivo, utilitario, poder a través del cargo, liderazgo, poder de liderazgo, pericial, ¿verdad? El saber profesional y el autocontrol. ¿Y qué tipo de actitudes de los grupos se estarían esperando, ¿verdad? Con estas expresiones de poder? Para un poder de liderazgo, en donde hay mucho de persuasión por parte del líder, estaríamos esperando lealtad, ¿verdad? De los grupos y identificación a través de los valores que comparten. Muy diferente a un poder coercitivo ligado a castigos, en donde se esperaría alineación del grupo a través del miedo. Entonces, lo importante de aquí es que reconozcan el
los tipos de poder que existen o que pueden expresarse en diferentes organizaciones. ¿Cómo las personas se identifican con el liderazgo? ¿Se acepta el liderazgo y el tipo de liderazgo? ¿Por qué la gente toma la decisión de aceptarlo? Esa identificación que hacemos todos nosotros, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Como indica aquí, todo parece indicar que un individuo se constituye como líder cuando quienes lo rodean, subordinados, seguidores, colaboradores, como ustedes gusten llamarlo, perciben en él ciertas cualidades que despiertan la confianza. Ese tema de respeto, ese perciben, ¿verdad? Perdón, ese perciben respecto a la manipulación psicológica que se puede dar. No sé si ustedes en algún momento han sentido esa identificación hacia una persona, ¿verdad? Que les da, los inspira algo, o ustedes dicen, bueno, yo quiero ser como él. No sé si en algún momento les ha pasado. Sí, profe. Pues esa es una situación propia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Para identificarnos. Hay ciertos valores, ciertas cualidades o cosas que compartimos con esa persona que nos inspira. Y a largo plazo, ¿verdad? Tenemos lo que es el control interno o autocontrol, que en las organizaciones, pues eso es lo que se busca. Es ventajoso, ¿verdad? Por el tema de que en los ambientes de cultura fuerte, una cultura bien arraigada, las personas saben qué hacer, saben cómo pensar y qué prácticas deben hacer. Y pues generan las respuestas de manera inconsciente. Por ejemplo, en el tema de uso de mascarillas al ingresar a un lugar, pues ya es una situación de autocontrol, ¿verdad? Que ya la población va asimilando. Entonces ya lo hacemos instintivamente de ponerle la mascarilla cuando estamos con alguien o entramos a un establecimiento. El tema de no fumado, por ejemplo, en autobuses, a través de esa cultura fuerte que se dio, que se da con las instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Salud u otras organizaciones, en campañas de no fumado, pues ya hemos aceptado y está dentro de nuestra chip cultural de que no se puede fumar en un autobús y vemos repulsivo o criticamos el hecho de que una persona se salga de ese estándar y fume en un autobús. Aparte de que por supuesto hay multas. Pero ese planteamiento a largo plazo del autocontrol se busca mucho en ese sentido. Porque da ese sostén a los temas de liderazgo y poder. Aquí tenemos una gráfica en donde tenemos el poder organizativo y el poder personal. Recuerden lo que hablábamos al principio, hay dos maneras de expresión del poder. El poder a través de una persona, un individuo que inspira, que jala gente, y el poder a través de una organización, ¿verdad? Una organización que está bien cimentada, tiene su cultura organizacional bastante fuerte y proyecta liderazgo. La OMS, la OPS, el Ministerio de Salud, la Fuerza Pública, ¿verdad? Son organizaciones que generan esto. Entonces, aquí lo importante es la influencia que tienen en los distintos tipos de poder. Para el poder organizativo, ¿verdad? La expresión de poder es mayor en los cargos. Cargo de subdirector, cargo de gerente, etc. Y en las expresiones propiamente como poder de liderazgo, ese poder es bajo. Pero en el poder personal, el liderazgo es bastante alto y el poder de cargo es mucho menor.
especialmente si en un poder de cargo una persona no tiene las habilidades o no tiene llama esto uy, ya me trae, el respaldo de una organización para ejecutar un cargo específico. Disculpa. Y tenemos un tema de compromiso, ¿verdad? Porque la gente se compromete con algo, ¿verdad? Y volvemos al tema de que es un proceso de socialización exitoso en el tema de autocontrol. Ustedes recordarán el año pasado cuando estaban las campañas de bajar la curva de los casos de COVID y otras estrategias que se hacían para generar compromiso en la población con las medidas sanitarias. Y el tema de la aceptación, ¿verdad? Que la aceptación viene mucho también con el tema de influencia conductual, aceptación a través de castigos, aceptación a través de premios, a través de un cargo o un puesto, a través de un saber profesional. Las personas en estos casos pues están dispuestas a hacer lo que la organización indique. No obstante, siempre hay situaciones de resistencia a la expresión de liderazgos y poder. Cuando se genera la resistencia, cuando la influencia conductual fracasa, cuando se opone a un comportamiento o trata de evitar dicha conducta en casos como se ponen muchos pretextos para hacer algo, ¿verdad? Se le da una orden o una indicación y pretextos van y vienen y no hace lo que se le ha solicitado. Cuando hay resistencia también a esas expresiones de poder, cuando se trata de persuadir a un superior para que desista o modifique una solicitud, o fingiendo sumisión, pero al mismo tiempo tratando de sabotear el proyecto o la decisión. Creo que muchos de nosotros lo hemos visto o lo hemos percibido o hemos sido parte de algunas de estas situaciones de resistencia, ¿verdad? En ciertos temas de cuando se nos da alguna indicación o alguna orden. Y por supuesto hay tácticas de persuasión que utilizan los líderes. Tenemos la táctica de persuasión racional, ¿verdad? En donde un líder o alguien que ostenta una figura de poder, a través de argumentos lógicos, de explicaciones razonadas, ¿verdad? Y la presentación de información o pruebas, logra convencer a la gente o al colaborador para que cambie una acción o una conducta o realice cierta tarea. Aquí tenemos, por ejemplo, volviendo al tema de la pandemia, ¿verdad? La persuasión racional en el tema, bueno, ¿por qué es importante que la población se vacune? Bueno, porque las vacunas generan cierta capacidad de protección inmunológica, ¿verdad? No 100%, pero disminuye también los síntomas y el riesgo de agravarse estos síntomas. Entonces hay una persuasión racional porque nos estamos basando en estudios que ya se han hecho en el tema de vacunas. ¿Vamos bien por ahí? Sí, profe. Ok. Otra táctica es la persuasión emocional o exhortación, ¿verdad? En este caso hay líderes que apelan a los valores, al valor del patriotismo, al valor de la libertad, a los ideales o aspiraciones de nosotros, ¿verdad? Para estimular esas emociones y ese entusiasmo. Entonces, se logra que haya una persuasión en ese sentido. Y esto también promovido por una interiorización de esos ideales por parte de los colaboradores.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el tema de la cultura organizacional de ciertas empresas que son muy fuertes, por ejemplo, ese orgullo que se siente de pertenecer a, bueno, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Por toda su historia que ha tenido, todo su desarrollo, o pertenecer a una organización que tiene como fin único el tema de la salud pública, por ejemplo, ¿verdad? El tema de, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Cómo exhortamos los valores ahí de darnos hacia la población, del sacrificio, etcétera, por parte de los colaboradores del sector salud. Aquí en el tema de participación, pues el líder busca la aportación del seguidor también. Y es bueno exhortar a la participación para que no tengamos grupos o organizaciones pasivos, ¿verdad? O que logren entender nuestros ideales, ¿verdad? A la hora de ejercer liderazgo. Y hay varias estructuras, pero varias estrategias para lograr la participación. Cuando consultamos algo al grupo o a los colaboradores o en la empresa, hacemos una consulta de una decisión que se vaya a tomar. Cuando hacemos una delegación de una situación importante a un grupo o a una persona, le estamos generando o indicando que tenemos confianza en él para delegarle eso. O cuando confiamos en la experiencia y en el tiempo o la madurez de un grupo, por ejemplo, un grupo que desarrolla un emprendimiento, un software o algo así, la organización o la gerencia, pues confía en la experiencia y madurez para que desarrollen un nuevo proyecto. Entonces, así logramos participación. Algunas situaciones en las que el líder motiva esa participación. Cuando se presenta una propuesta tentativa y se está dispuesto a modificarla en función de aportaciones o sugerencias de los colaboradores, ¿verdad? La decisión no se toma unilateralmente, sino que hay aporte de los colaboradores. Cuando el líder establece una propuesta y pregunta a los colaboradores en qué se puede mejorar o perfeccionar. Y cuando el líder fija una propuesta objetivo, pero deja a los colaboradores la libertad para configurar los medios o planes para conseguirlo, ¿verdad? Hay libertad, siempre y cuando se cumpla el objetivo, hay libertad de ver de qué forma se hace. Entonces, esa parte pues va muy contrario con el modelo dictatorial, en donde se toma una decisión y no se consultan a las partes. También hay peticiones personales o de favor, ¿verdad? Para lograr esa participación. Muchas veces los líderes se basan en una buena relación personal que tiene con sus colaboradores o allegados, ya sea por relaciones de amistad o lealtad, ¿verdad? Para hacer una petición al personal. Por un favor, ¿verdad? Como dice, hazlo por mí. Ese es un extremo que se da porque habitualmente se considera como una orden. Y también apelando al tema de las emociones personales, de gusto o deseo de agradar al líder, cuando hay relaciones de amistad con él, o hay una situación de atractivo personal y quiero quedarle bien a ese líder, ¿verdad? Tiene un atractivo físico, entonces, bueno, voy a quedarle bien para a ver si en algún momento mejoro el nivel de relación que tengo. Hay una, y aquí es importante indicar que hay que tener mucho cuidado con el nivel de confianza que se le da
al personal o a los colaboradores. Las figuras de líder o jefaturas suelen ser figuras un poco solitarias porque de una u otra forma hay que tomar decisiones que no le va a agradar a muchos. Entonces caer en la situación de amistad, de confianza, ¿verdad? Puede generar que se dañen relaciones, que se afecten susceptibilidades, etc. En estos puestos de liderazgo hay que ser muy centrado, muy calculador, muy preciso en la hora de tomar decisiones y no generar falsas expectativas por situaciones de amistad u otros. Por ejemplo, en una situación como un despido o en una situación de que, bueno, ¿a quién le voy a dar el ascenso? ¿Verdad? A veces la gente se puede ofender un poco porque pensaba que no, el gerente era mi amigo, pensé que era mi amigo y le dio el puesto a otra persona. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Otra manera también es el intercambio, ¿verdad? Para lograr el tema de participación. Aquí es donde aplica hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Formulamos de manera explícita una recompensa o de manera implícita. Hay una negociación ahí que se da. También se utiliza el tema de conexiones, ¿verdad? Cuando se trata de ejercer liderazgo a través de contactos que se tengan. Por supuesto que estos contactos requieren invertir en tiempo, en dinero o en recursos para mantener las buenas relaciones y aprovechar en el momento en que sea adecuado. Aquí es donde se dice lo que cuenta no es lo que conozcas, sino a quién conozcas, ¿verdad? Entonces hay muchos líderes pues que se valen de sus buenas relaciones con otros líderes o otras personas de influencia para obtener algún objetivo que se busque. Creo que eso es, en parte ha sucedido mucho, ¿verdad? Para lograr ciertas cosas y no deja de ser importante. Para proyectos, ¿verdad? Hay que conocer muy bien a los actores sociales que tienen cierto nivel de poder o influencia para lograr que ciertos proyectos caminen. Aunque las conexiones pueden ser a veces injustas, ¿no? Sí, por eso es un tema un poco delicado y aquí hay que hacer un llamado también a la ética. Pero sí, suele darse. Igualmente, volvemos a un tema de la persuasión, ¿verdad? Para que se logre la participación de los grupos o colaboradores. La persuasión racional es importante, da buenos resultados porque estoy utilizando información objetiva, datos, para lograr que la gente razone adecuadamente. Y se puede influir en diferentes direcciones, ¿verdad? Tanto en la dirección a niveles superiores como a niveles inferiores como subordinados o a nivel equitativo entre colegas. La persuasión racional, cuando ustedes estén en organizaciones ya ejerciendo en la parte profesional, esto es importante. Siempre que van a tratar de desarrollar algún tema o están en la gestión o toma de decisiones, tiene que haber un sustento racional, un sustento con información fidedigna, datos fidedignos para lograr convencer. Recuerdo, por ejemplo, tuvimos en algún momento un problema porque había una asada que se rehusaba a poner cloración en un acueducto. Y bueno,
tuvimos que acudir al tema de persuasión racional, explicándoles por qué es importante el tema de clorar, puesto que habían algunas voces ahí que sin sustento técnico indicaban que el cloro generaba cáncer, que el cloro iba a enfermar a la gente, etcétera. ¿Verdad? Cuando lo que hemos visto es totalmente lo contrario, ¿verdad? Ha sido un elemento importante para incidir en ciertas enfermedades, ¿verdad? Que se transmiten a través del agua. Entonces, esta parte es importante. Algunas indicaciones también de importancia, ¿verdad? Siempre en el tema directivo, y para muchas personas hay una necesidad de poder, ¿verdad? Que la van a tratar de buscar a través de la influencia o de métodos muy duros como la coacción o el intercambio, esas relaciones que se tengan, etc. Y también hay una necesidad de afiliación que tenemos todos, en donde las personas o nosotros nos interesamos menos en influir a los demás, menos en obtener poder, pero más en llevarnos bien con otras personas. Cuando quieran busquen un test que se llama el test de McClellan, que es, mide básicamente esa necesidad de cada uno de nosotros de afiliación o de llevarnos bien, ¿verdad? Para ser aceptados. Y tenemos también en ese mismo test una necesidad de logro, ¿verdad? Todos necesitamos sentirnos bien con lo que hemos logrado. Y eso, como les repito, ustedes lo van a ver mucho en cualquiera de las organizaciones en las cuales vayan a desarrollarse o trabajar. Necesidades de poder, necesidades de afiliación y necesidades de logro. ¿Cómo se llama el test, profe? Aquí se los dejo, el test de McClellan. Aquí en esta parte. Ah, ok, gracias. Con gusto. Ok, quiero detenerme aquí un momento ya para ir finalizando esta parte. Más bien disculpen que me he extendido mucho y era un tema que no había quedado pendiente. Y sé que es un poco cansado escucharme solamente a mí. Pero quiero hacer énfasis en esto, porque ustedes lo van a ver en las organizaciones. El liderazgo, más que ostentar el poder como tal a través de medios coercitivos o a través de un cargo, necesariamente las organizaciones buscan gente o personas que tengan esa capacidad de adaptabilidad a las situaciones, ¿verdad? De no salir corriendo o no, ¿cómo se llama esto? Cuando hacen no enquistarse, ¿verdad? Sino ser adaptables con la situación. Agilidad, por supuesto, de moverse rápido ante ciertas situaciones y de manera inteligente, sin tomar decisiones apresuradas. Personas o líderes que sean sociales y colaborativos, es importante. Se busca que haya una menos jerarquización, ¿verdad? Que no vean al gerente, ¿verdad? Como algo ahí intocable que no se le puede saludar ni hablar. Personas arriesgadas también, pero ese riesgo medido y analizado. Orientación a largo plazo, y a veces esto es importante en las organizaciones, nos hemos vuelto cortoplacistas y no proyectamos a largo plazo. Hace unos días estaba escuchando en el tema de generación de energía solar, ¿verdad? Y una normativa que se está, creo que ya se aprobó para generación de energía por parte de empresas privadas y en viviendas o en hogares. Y una crítica es el tema de proyectos como estos, cortoplacistas, en el tema de aprovechamiento de energía solar, que son políticas, ¿verdad?, de corto plazo,
tal vez por intereses ahí en parte de las empresas de mayor poder de generación eléctrica aquí en el país, el ICE, JASEC, empresas de servicios públicos, ¿verdad? En donde se mantiene controlada la generación de energía solar a través de personas o pequeñas empresas. Entonces la orientación a largo plazo es importante. Ser facilitadores de los procesos y nunca generar obstáculos también es importante. Ser íntegros y socialmente responsables, ¿verdad? Es clave. Mente abierta, por supuesto, no mente cuadrada, y ser realistas, ¿verdad? Siempre ver las cosas como son, sin generar falsas expectativas o situaciones ideales, sino de la realidad es la realidad. Sobre tal situación, ¿verdad? Hay que afrontarla. Y por supuesto, también el tema de asertividad es importante. La asertividad es esa capacidad de ser equilibrado entre no tirarse a la parte agresiva de comportamientos agresivos ante situaciones y no tirarse tampoco a la parte pasiva, ¿verdad? De no hacer nada o ver qué va a salir o dejar que fluyan las cosas, ¿no? Ser asertivo. Y características también de esa parte de asertividad, como la honestidad, el autocontrol, el respeto, la inteligencia emocional, la sinceridad y la libertad. Como les repito, les comparto esto porque las organizaciones buscan mucho esta parte. No sé, bueno, ustedes me imagino ya han hablado o ya han visto sobre las habilidades blandas, capacidad de asertividad. Ya lo han visto, lo han leído. Habilidades blandas, profe. Sí, llamamos habilidades blandas a esas capacidades de socialización, esas capacidades interpersonales, ¿verdad? De hablar de cualquier tema, de ser respetuosos con comentarios o opiniones de los demás, de elegir el momento adecuado para pedir algo o hacer alguna crítica o comentario. A eso nos referimos con habilidades blandas. No perder el control, básicamente. Créanme que en la parte ya laboral, eso es sumamente importante, porque lo vamos a ver más adelante, ustedes se van a encontrar con una gran cantidad de personalidades y hay que saber lidiar con ellas. Incluso ahorita ustedes en la universidad tienen que lidiar para hacer trabajos, para coordinarse, etcétera, con muchas personalidades. Entonces, esa capacidad se valora mucho en las organizaciones. ¿Están conmigo? Chicos, vamos a hacer un pequeño quiz. Sí, profe. Ok, los demás compañeros están ahí. Sí, profe. Ok, vamos a ver. Ok, vean esta tabla. Esto es de carácter nada más práctico, ¿verdad? No es que esto sea la verdad absoluta del tema de liderazgo para ustedes, pero es solo una pequeña práctica para que vean también o analicen si sí tiene razón o no tiene razón, puedo mejorar esto o no. Están viendo 15 preguntas. Tal vez en una hoja en blanco de papel, vayan marcando, ¿verdad? La pregunta 1, entonces tenemos opciones A, B, C, D, E. Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre o siempre. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes interioricen o se conozcan, por ejemplo, la pregunta 1, ¿le agrada organizar actividades nuevas? Entonces uno dice, bueno, casi siempre marco la D. Entonces, si gustan, demos unos minutitos
para que llenen esta tabla y anoten el número de ítem y la opción en una hojita que tengan. ¿Se entendió esta parte? Sí. Sí, profe. Ok, chicos, adelante. ¿Listo, chicos? De mi parte, sí, profe. Ok, el resto de compañeros. Yo voy por la 9, profe. Ok, un toquecito más entonces. Ya, de mi parte también ya terminé, profe. Ah, ok. Entonces, un minutito más. Listo, profe.
Ok, eso. Bueno, entonces, de lo que ustedes ahí escogieron en las opciones, tengan en cuenta, de las respuestas seleccionadas, los que escogieron A, las que escogieron A tiene un valor de 0, B1, C2, D3 y E4. Entonces, si gustan, sumen sus puntajes para ver cuánto les da. ¿Ya sumaron? ¿Ya sumaron, chicos? En eso estoy, profe. Yo Ok. sí, profe. Ok. Ok, Digo, entonces de aquí, como les digo, es solo un ejercicio, no es que no se sientan mal, o sea, es solamente uno de tantos ejercicios que hay para ver este tema, pero es bueno autoanalizarse. Para puntajes menos de 19, ¿verdad? O 19 puntos, bueno, indica que como tal, el alumno no es un líder como tal, carece de dotes de mando, puede ser por falta de capacidad para asumir tal responsabilidad, por tener ideas poco claras o por su forma de ser débil, voluble o maleable. Sea cual fuere la razón, acepta razonamientos y decisiones ajenas adaptándose a ellas. Conviene ayudarle a adquirir confianza en sí mismo, a tomar decisiones por sí, a ser firme en el propósito, en los propósitos decididos con independencia de opiniones ajenas o tendencias sociales. ¿Quién obtuvo menos de 19 puntos? Nadie obtuvo menos de 19. Ok, entre 20 y 20, perdón, entre 20 y 40 puntos. No indica liderazgo, pero tampoco es una persona pasiva o insegura, significa iniciativa propia, pero no de arrastrar o influir a los demás de modo suficiente. Entonces ahí para los que estuvieron entre 20 y 40 puntos. Entre, ay, perdón, aquí lo repetí. Entre 40 puntos o más, bueno, personas con dotes de liderazgo, con dotes de mando, seguro de sus propias conclusiones, tiene capacidad de iniciativa e influencia sobre el resto de compañeros. Entonces, no sé si alguien se identifica con alguna de estas caracterizaciones. pues yo no obtuve los 40, pero creo que sí, no voy como para el liderazgo porque sí, no hago ciertas cosas que mencionan ahí, así que pues un líder tiene como que perder la vergüenza de hacer las cosas sin pensar, solo de que si cree que es lo correcto, pues hacerlo y listo. Sí, igual como le repito, esto no es la verdad absoluta, simplemente es un ejercicio. Lo importante de aquí y por qué lo puse es para efectivamente hacer esa autocrítica o autoanálisis
y a veces decirnos a nosotros mismos, bueno, soy arriesgado o me siento seguro al tomar ciertas decisiones, me expreso de manera segura con el grupo, tengo esa capacidad de iniciativa, ¿verdad? Para hacer ciertas tareas. Entonces es bueno siempre hacer ese insight, ¿verdad? De uno mismo para mejorar ciertas características. Ok, chicos, bueno, ¿dudas, consultas? ¿Algún comentario, chicos? ¿Consultas? Creo que quedó claro, profe. Ok, igual, bueno, les comparto la presentación, queda la grabación y voy a hacer nada más algunos avisos. Permítanme un momento.